Durante años, miles de personas pensaron que ciertas historias sobre experimentos secretos del gobierno eran simplemente teorías de conspiración. Historias sobre drogas, control mental, interrogatorios y experimentos realizados en secreto. Pero hay algo que cambia completamente esta historia. Existen documentos oficiales que demuestran que una parte de esto realmente ocurrió durante la Guerra Fría. La CIA creó un programa secreto conocido como MKUltra. Su objetivo era investigar hasta dónde podía llegar el control de la mente humana. Y lo más inquietante no es solamente lo que intentaron descubrir. Es que, durante años, gran parte de lo ocurrido permaneció oculto. Hoy vamos a reconstruir esta historia utilizando documentos y registros que terminaron saliendo a la luz. Pero antes de llegar a los experimentos, tenemos que volver a una época en la que Estados Unidos estaba aterrorizado por una idea. Estamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por prácticamente todo: armas nucleares, tecnología, espacio, información, y también inteligencia. Pero dentro de los servicios de inteligencia existía un temor particular. ¿Qué pasaría si el enemigo descubriera una forma de manipular la mente de una persona? ¿Qué pasaría si pudieras conseguir información de alguien sin que quisiera proporcionártela? ¿O incluso alterar su comportamiento? La CIA comenzó a estudiar diferentes métodos para descubrir si algo así era posible. Y en 1953, apareció oficialmente un programa que recibiría un nombre que años después se volvería famoso: MKUltra. El proyecto estaría dirigido por Sidney Gottlieb, un científico que trabajaba para la CIA. La idea era investigar diferentes técnicas relacionadas con la modificación de la conducta humana. Y entre esas técnicas había una especialmente polémica: las drogas. Una de las sustancias que más llamó la atención de los investigadores fue el LSD. En aquella época, sus efectos sobre la mente todavía eran poco conocidos. La CIA quería descubrir si podía utilizarse durante interrogatorios o si podía alterar el comportamiento de una persona. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente oscura. Porque algunos experimentos no se realizaron simplemente en un laboratorio controlado. En determinados casos, las personas que recibieron sustancias psicoactivas ni siquiera sabían que estaban participando en un experimento. Imagina la situación. Estás en una habitación. No sabes que estás siendo observado. No sabes que alguien ha introducido una sustancia en tu bebida. Y de repente, tu percepción comienza a cambiar. El objetivo de los investigadores era descubrir qué ocurría con la mente humana bajo diferentes condiciones. Pero los límites éticos eran enormes. Y muchos de estos experimentos quedaron fuera del conocimiento del público durante años. Uno de los nombres que aparece cuando se habla de MKUltra es Frank Olson. Olson era un científico que trabajaba para el gobierno estadounidense. En 1953, durante una reunión, Olson consumió LSD sin saber que se le había administrado la sustancia. Poco después comenzó a presentar problemas psicológicos. Y apenas unos días después, murió al caer desde una ventana de un hotel en Nueva York. La versión oficial durante muchos años fue que Olson había muerto después de caer del edificio. Pero con el tiempo surgieron preguntas. ¿Por qué había recibido LSD sin saberlo? ¿Qué sabía realmente? ¿Y qué ocurrió durante los días anteriores a su muerte? Décadas después, el caso continuó generando investigaciones y controversias. Y aunque algunas preguntas siguen siendo objeto de debate, existe algo que ya no es una teoría. El gobierno reconoció que Olson había recibido LSD sin su conocimiento y este caso se convirtió en uno de los episodios más conocidos relacionados con MKUltra. Pero todavía quedaba algo mucho más grande. Ahora llegamos a una de las partes más increíbles de toda esta historia. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir gran parte de los archivos relacionados con MKUltra. Y durante un tiempo, parecía que la historia podía desaparecer. Si destruyes los documentos, ¿cómo demuestra alguien que el programa existió? 64 pero algunos registros sobrevivieron. Y años después, investigadores y periodistas comenzaron a encontrar información que permitió reconstruir parte de lo ocurrido. En 1977, una investigación del Senado estadounidense sacó a la luz nuevos detalles sobre MKUltra. Y aparecieron documentos que mostraban que el programa había sido mucho más amplio de lo que el público imaginaba. Había investigaciones sobre drogas, sobre interrogatorios, sobre técnicas de modificación de conducta,
y sobre diferentes métodos destinados a comprender cómo podía manipularse el comportamiento humano. De repente, algo que durante años podía parecer una historia imposible, tenía documentos oficiales detrás. Pero aquí tenemos que hacer una distinción importante. Porque cuando hablamos de MKUltra en Internet, muchas veces se mezclan hechos comprobados con teorías. Y si queremos entender realmente esta historia, tenemos que separar ambas cosas. Sabemos que MKUltra existió. Sabemos que la CIA investigó drogas y técnicas relacionadas con la modificación de la conducta. Sabemos que algunas personas fueron expuestas a sustancias sin conocer el propósito del experimento. Y sabemos que una gran cantidad de documentos fueron destruidos. Pero eso no significa que todas las historias que circulan por Internet sean ciertas. Y precisamente por eso los documentos originales son tan importantes. Porque una página desclasificada puede decirnos mucho más que cientos de publicaciones en redes sociales. En algunos documentos aparecen nombres. En otros aparecen presupuestos. En otros aparecen proyectos y códigos. Y en muchos, hay partes completamente censuradas. Fragmentos negros que ocultan información. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué había exactamente en esos documentos que alguien no quería que viéramos? MKUltra tampoco era simplemente un único experimento. Era un programa enorme que financiaba o coordinaba diferentes investigaciones. Y algunos proyectos tenían nombres propios. Uno de ellos estaba relacionado con el uso de drogas para interrogatorios. Otros investigaban hipnosis. Otros analizaban diferentes técnicas psicológicas. Y otros estudiaban cómo podían afectar determinadas sustancias al comportamiento. La CIA también trabajó con universidades, hospitales, investigadores y otras instituciones. En algunos casos, las personas que participaban en las investigaciones ni siquiera sabían quién estaba detrás de determinados proyectos. Esto permitía que las investigaciones parecieran independientes. Y eso hacía todavía más difícil conocer la dimensión real del programa. Pero mientras los documentos empezaban a salir a la luz, otra pregunta comenzó a aparecer. ¿Por qué una agencia de inteligencia llegaría tan lejos? La respuesta tiene mucho que ver con el miedo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos temía que la Unión Soviética, China u otros países pudieran desarrollar técnicas para controlar o manipular a prisioneros y agentes. La CIA quería saber si existía una manera de conseguir ventaja. El problema fue que, en esa búsqueda de información, los límites comenzaron a desaparecer. Y eso es precisamente lo que hace que MKUltra siga siendo tan polémico. No estamos hablando solamente de científicos intentando comprender el cerebro. Estamos hablando de una agencia de inteligencia investigando métodos que podían afectar directamente a seres humanos. Y algunos de esos seres humanos no habían dado un consentimiento informado. Después de las investigaciones públicas, el gobierno estadounidense tomó diferentes medidas para reforzar las normas relacionadas con investigaciones en seres humanos. Pero el nombre MKUltra quedó asociado para siempre con uno de los episodios más oscuros de la historia de la inteligencia estadounidense. Y quizá lo más inquietante sea pensar en esto. Durante años, la mayoría de las personas no sabía que todo aquello había ocurrido. Los documentos habían sido clasificados. Algunos fueron destruidos. Otros permanecieron ocultos. Y solamente décadas después comenzaron a aparecer piezas suficientes para reconstruir la historia. Hoy podemos leer algunos de esos documentos. Podemos ver nombres, fechas, presupuestos, informes, fotografías y páginas que alguna vez fueron consideradas secretas. Pero hay una última pregunta. Si sabemos que MKUltra existió, ¿cuántas otras operaciones nunca llegaron a conocerse? No sabemos la respuesta. Y tampoco debemos inventarla. Porque precisamente la parte más interesante de esta historia no necesita una conspiración. Los documentos reales ya son suficientemente inquietantes. Durante décadas, algunas de las investigaciones más controvertidas de la CIA permanecieron ocultas. Después, una parte de esos archivos salió a la luz. Y lo que encontramos fue suficiente para demostrar que la realidad, en ocasiones, puede ser mucho más extraña que cualquier teoría. Y tú acabas de conocer una de esas historias. MKUltra, un programa secreto, una montaña de documentos. Y una pregunta que probablemente nunca podremos responder completamente. ¿Cuánto de aquella historia seguimos sin conocer?